Hola, ¿qué tal? Un gusto, un placer poder saludarlos a todas esas personas que nos escuchan en este podcast de charlas fiscales y de negocios. El día de hoy, en este episodio, quiero platicarles algunas cuestiones asociadas a la resolución miscelánea fiscal vigente para este año 2023, que tienen que ver con la cuestión importante para las empresas, como son las nóminas. En ese sentido, en este episodio vamos a platicar algunas de las reglas que hacen mención a obligaciones relacionadas con el pago de salarios, con la emisión de los comprobantes fiscales digitales a través de Internet, que tienen que ver directamente con el tema de la nómina. Y pues para entrar en materia rápidamente, platicarles una regla que ya es reiterativa, no es novedad, pero pues es importante tenerla en consideración, tenerla en cuenta. Es la regla 2.7.5.1, que lleva como nombre o como título fecha de expedición y entrega del CFDI de las remuneraciones cubiertas a los trabajadores. Entonces, ¿qué nos dice esta regla ya desde hace varios años? Que los contribuyentes van a poder expedir los CFDI por los pagos que hagan a sus trabajadores, o hay que recordar que dentro del artículo 94 pues también algunos conceptos se asimilan a salarios antes de la realización de los pagos correspondientes o dentro del plazo señalado en función al número de sus trabajadores o asimilados a salarios. Que es importante nada más establecer cómo señala la ley del impuesto sobre la renta el que se deben de emitir los comprobantes fiscales. En teoría y en términos sencillos, pues tendría que ser el día que se paga dicha operación, el día que se celebra ese pago de nómina, ese pago de honorarios asimilados a salarios, por ejemplo, se tendría que emitir el comprobante fiscal de nómina. Sin embargo, esta regla, o gracias a esta regla, se puede realizar antes de realizar el pago, antes, un día, 2 días, no hay un plazo como tal anterior, es antes solamente del pago, o posterior, y posterior en función de qué, del número de trabajadores y o asimilados a salarios que tenga el contribuyente. Para ahí o para esos efectos se presenta una tabla en esta regla que establece que si el contribuyente tiene de 1 a 50 trabajadores, tendrá 3 días hábiles para emitir el CFDI de nómina. 3 días hábiles hay que asociarlo, es importante recordarlo pues con lo que establece el artículo 12 del Código Fiscal Federal en función de esto, de cuáles son los días hábiles. Cuando el contribuyente tenga de 51 a 100 trabajadores, tendrá 5 días hábiles. De 101 a 300 tendrá 7 días hábiles. De 301 a 500 son 9 los días hábiles que tiene el contribuyente, y serán 11 días cuando el contribuyente tenga más de 500 trabajadores. Es decir, entre más trabajadores tengas, más días hábiles tendrá el contribuyente para emitir sus comprobantes. Creo que está un poquito a la inversa esta cuestión. Se entiende que las empresas que más trabajadores tienen es porque son de mayor tamaño y tienen más sistematizados sus procesos de nómina, al contrario de las pequeñas empresas. Pero bueno, ahí está esta regla 2.7.5.1. Entonces establece esta regla que se va a considerar como fecha de expedición la fecha en que efectivamente se realizó el pago de las remuneraciones, más allá de la fecha en que se terminó timbrando. Hay que recordar que dentro de este complemento de nómina, del CFDI de nómina como tal, del estándar y su complemento, pues hay un apartado donde se indica la fecha de pago. Entonces, esta regla es lo que dice: cuando pagas, independientemente y siempre que te apegues a estos plazos que acabo de mencionar, va a ser igual o se va a considerar igual a la fecha de emisión. Los contribuyentes que realicen, esta parte también me parece muy interesante, pagos a sus trabajadores o a sus asimilados correspondientes a periodos menores a un mes, podrán emitir a cada trabajador o a cada contribuyente asimilado un solo CFDI mensual, dentro de los plazos ya establecidos dentro de esta propia regla, que es la condición nada más que establece, ojo, periodos de pago inferiores a un mes podrán emitirse en un CFDI mensual.
Para poder acogerse a esta facilidad, se va a incluir al CFDI de nómina tantos complementos como pagos se hayan realizado a ese trabajador. Entonces, pues ahí está esta regla, insisto, ya existía y se está retomando. Importante ya tenerla en cuenta y considerarla también para este año 2023. Luego está otro tema también debatible, el entregar el CFDI a los trabajadores, a los asimilados a salarios. Una obligación que está establecida en la ley del impuesto sobre la renta y que por ahí lo asocia al tema o lo equipara a las constancias que establece la Ley Federal del Trabajo. Van a surtir los mismos efectos. Entonces, ¿qué dice esta regla 2.7.5.2 de título entrega del CFDI por concepto de nómina? Dice que los contribuyentes van a entregar o enviar a sus trabajadores el CFDI en archivo XML. Recordar que en materia fiscal lo que vale es el XML, no así el PDF, porque el PDF solamente presume la existencia de un XML. Establece esta regla. Los contribuyentes que se encuentren imposibilitados para cumplir con esta entrega podrán entregar una representación impresa del CFDI. Es decir, pudiera ser un PDF, pudiera ser una impresión. Dicha representación deberá contener al menos los siguientes datos: folio fiscal, el RFC del empleador, el RFC del empleado. Fundamentalmente es lo que exige esta regla como facilidad. También establece la posibilidad, sobre todo para aquellas empresas que tienen un gran número de trabajadores, la facultad, la posibilidad de poner a disposición de los trabajadores una página o dirección electrónica en las cuales se les va a hacer llegar la representación impresa del CFDI. Entonces está permitido también esa parte. ¿Por qué? Pues porque en un inicio o en términos generales y aplicables solamente a la ley, pues hay que entregárselo directamente al trabajador. En este caso, y con esta regla 2.7.5.2, pues se da por cumplida la entrega de esos comprobantes a través de una página o de una dirección electrónica. Si no se puede, todavía, otra facilidad, si no se puede realizar esa entrega conforme se están dando los pagos, conforme se van emitiendo los comprobantes, establece otro párrafo de esta regla 2.7.5.2 que los contribuyentes podrán entregar a sus trabajadores estas representaciones del CFDI de forma semestral. ¿Cuándo? Cada semestre dentro del mes inmediato posterior al término del mismo. Entonces, ejemplo, el primer semestre es de enero a junio, se pueden agrupar todos esos o guardarlos, todos estos, y entregarlos a más tardar el 31 de julio del año que se trate. En este caso, si estamos en 2023, 31 de julio de 2023. Y los del segundo semestre, que va del 1 de julio al 31 de diciembre, pues se tendría hasta el 31 de enero de 2024, siguiendo con esta línea del tiempo. ¿Qué es lo que sí establece esta regla? Pues que se va a utilizar o se puede entregar de manera semestral siempre y cuando timbres los CFDI en los tiempos que establecen las disposiciones fiscales y que establece la regla anterior que acabamos de leer, la 2.7.5.1. Entonces ahí está una facilidad interesante para los contribuyentes, para las personas que tengan, las empresas que tienen trabajadores o asimilados a salarios. Un tema interesante es el de, incluso lo he escuchado en algunas consultas, ¿qué pasa si yo no emití los comprobantes de nómina? ¿Qué sucede si se me pasó todo el año y no los timbré? ¿Cuál sería la consecuencia? Si nos vamos estrictamente a lo que establecen las disposiciones fiscales, llámese código fiscal, llámese ley de ISR y llámense estas reglas que estamos mencionando, pues no podrías deducir la nómina. ¿Por qué? Porque los plazos están muy claros, primero en la ley y después en la miscelánea. Por ahí existe dentro de los requisitos de las deducciones el que cumplas con el tema de los comprobantes a más tardar la fecha en que presentes la declaración. Sin embargo, esa es una disposición general.
La disposición particular, que es la que prevalece, a final de cuentas, nos indica que pues, es necesario cumplir con estos tiempos. Siempre recomiendo, aun y cuando esté fuera de tiempo, pues que se emitan, siempre y cuando estés dentro de esta fecha de la presentación de la declaración anual. Aparte, el SAT los necesita. ¿Por qué? Porque todos sus formularios de las declaraciones, sobre todo el tema de los asalariados, pues los precarga y los prellena. Por eso la importancia. De ahí que sale otra regla que les quiero platicar, que es la 2.7.5.6, en la que nos establece la emisión o la facilidad de la emisión del CFDI por concepto de nómina del ejercicio fiscal 2022. Y esta regla, ojo, es muy puntual. Los contribuyentes que durante el 2022 hayan emitido CFDI de nómina, atención, que contengan errores u omisiones en su llenado o en su versión, podrán por única ocasión corregirlos, siempre y cuando el nuevo comprobante se emita a más tardar el 28 de febrero de 2023 y canceles todos aquellos que están equivocados. El CFDI que se emita en atención a esta facilidad deberá indicar evidentemente la fecha de pago que correspondió en el año 2022. La aplicación de este beneficio, menciona esta regla, no libera a los contribuyentes de realizar el pago de las diferencias o de la diferencia no cubierta con la actualización y recargos que en su caso procedan en materia de retenciones de la ley del impuesto sobre la renta, concretamente las establecidas en el artículo 96. Ojo con esta regla, no se vaya a confundir con el hecho de, o que planteaba hace ratito, de lo que han consultado, de si no los emití. Esto es, los emití y me equivoqué en la emisión, tengo hasta el 28 de febrero del 2023 para emitirlos, para sustituirlos. No aplica a los que de plano no le emitieron, están fuera de esta facilidad aquellas personas. Entonces, son algunas reglas asociadas al tema de nóminas. En este segmento quiero enfocarlo a ello. En el siguiente segmento voy a platicarles sobre algunas cuestiones asociadas a temas formales, novedosos del CFDI de nómina y de la declaración anual para sueldos y salarios fundamentalmente. Regresamos y nos escuchamos en el siguiente segmento. Bien, pues ya regresamos a este segundo segmento de este episodio, donde estamos platicando sobre algunas cuestiones asociadas al CFDI de nómina. En este segundo segmento quiero dividirlo en algunas cuestiones formales que hay que atender, obligaciones respecto a la cuestión de las nóminas, para cerrar con el tema de la declaración anual. Una regla por ahí interesante en el tema de la obligación de presentar la declaración anual. Entonces, en ese sentido, platicarles primeramente lo establecido por la regla 2.7.1.48. Esta regla nace por la polémica que se suscitó con motivo de la creación de la implementación de la versión 4.0 de la factura. Entonces, esta factura, sabemos que desde el año 2022 ya el artículo 29 y 29A ha sido reformado y se incluyen como requisitos de los comprobantes, concretamente en el 29A de dicho código, el contar con el RFC del que recibe, del receptor, su nombre y su domicilio fiscal, en este caso su código postal. ¿Qué pasa? Pragmáticamente, si no se tienen esos datos correctamente, pues no va a ser posible timbrar el CFDI. Así como está el estándar de la versión 4.0 de la factura, pues va a ser muy complicado. El tema de las nóminas, la versión 4.0 y su complemento de nómina 1.2, pues le pasa lo mismo. Los trabajadores van a ser los receptores de esos comprobantes y para cumplir con esos requisitos del 29A, pues tienen que conocer su código postal, tienen que conocer su nombre tal cual está ante el SAT y su RFC. Ojo, es el RFC que aparece dentro, o más bien el nombre y el domicilio
que aparece en la constancia de situación fiscal, que es fundamentalmente el documento que incluso la guía de llenado de la versión 4.0 del CFDI hace mención. Entonces, evidentemente el problema se suscitó en función de que los patrones desconocieron su obligación de dar de alta a los trabajadores y los mandaron a formarse a las oficinas del SAT, generando pues evidentemente grandes filas. Una problemática por ahí en la tramitología que se tiene que presentar ante el SAT. Entonces, por eso nace, incluso en ese momento titular del SAT, Raquel Buenrostro, decía pues que para nada se le pidió al contribuyente que le solicitara la constancia de situación fiscal a sus trabajadores, cuando pues la guía de llenado de la versión 4.0 sí lo manifestaba o lo refería. ¿Qué sucede con esta regla entonces o por qué nace? Para solicitar datos en el RFC para timbrar el CFDI con complemento de nómina. Y dice, quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere el título cuarto, capítulo primero de la ley del ISR, que es el tema de salarios y asimilados, y que además estén obligados a emitir CFDI por los mismos, van a poder solicitar a la autoridad fiscal a través del portal del SAT la información relacionada con la inscripción en el RFC de las personas a quienes le realizan los referidos pagos, siempre que durante los últimos 12 meses el solicitante les haya efectuado pagos por esos mismos conceptos en términos de dicha ley. Entonces, esta facilidad se va a poder realizar o implementar por una única ocasión a través o de conformidad con la ficha de trámite que nos establece esta regla, que es la 320 diagonal Código Fiscal de la Federación, de título Solicitud de datos en el RFC de asalariados. Esta regla ustedes la van a poder encontrar en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal vigente para 2023. Entonces ahí está, me parece una regla muy interesante, una regla que permite eficientar y agilizar el tema del cumplimiento de la emisión del complemento o del CFDI con complemento de nómina. Por otro lado, nos encontramos también una regla, esta es la 3.17.12, que establece la declaración informativa de subsidio para el empleo. Hay que recordar que desde el 2016 quedó en desuso la declaración informativa múltiple con motivo de la reforma fiscal que se dio allá en 2014. Entonces establece esta regla que se tendrá por cumplida dicha obligación a que hace referencia la ley del impuesto a la renta, o que hacía, con la emisión de los CFDI de nómina, toda vez que dichos comprobantes son emitidos en términos de lo establecido en el apéndice 5, procedimiento para el registro de subsidio para el empleo causado, cuando no se entregó en efectivo. Este apéndice se encuentra dentro de la guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento, que están publicados en el portal del SAT. Entonces, se exime nada más el tema del cumplimiento de esa DIM, o lo que quedaba de esa declaración informativa múltiple en materia de subsidio para el empleo. Entonces, esas son en cuanto a obligaciones formales, disposiciones que tienen que ver con las nóminas, con el cumplimiento, con el pago de salarios, que se derivan del pago de salarios. En el tema de la declaración anual que se va a presentar, salvo que haya prórroga, pues en abril 2024 para personas físicas. Mencionarles nada más la regla 3.17.11 de nombre o de título contribuyentes relevados de la obligación de presentar declaración anual de ISR. Y dice esta regla, me parece muy interesante, las personas físicas no van a estar obligadas a presentar su anual de 2022 sin que vaya a dar motivo a una infracción a las disposiciones fiscales, siempre que hayan obtenido ingresos exclusivamente por salarios y en general por una prestación de servicio personal subordinado de un solo empleador. Ojo, siempre que no exista ISR a cargo del contribuyente en la declaración anual. Por ahí existe dentro del artículo 98 en relación con el 99 de la ley del impuesto sobre la renta la permisión, la posibilidad de la no obligación de no presentar una declaración anual para los trabajadores, porque es el propio patrón quien va a realizar el cálculo anual. Sin embargo, y habla de los que no superen el monto de los 400,000 pesos. O sea, esa parte ya estaba aquí, pues, en el entendido de que mientras no haya un ISR a cargo en la declaración anual, que ya es muy fácil revisarlo en el propio aplicativo del SAT, en el propio
propio formulario, pues si no se da ese ISR a cargo, pues no habrá como tal la obligación de presentar la declaración anual. Interesante me parece. Otro de los requisitos es que pueden obtener ingresos por intereses nominales que no excedan de 20 mil pesos. Por ahí el capítulo 6 del título 4 de intereses de la ley del impuesto sobre la renta pues establece este límite como no generador de obligaciones del tema de la declaración anual, que el empleador haya emitido el CFDI por concepto de nómina respecto a los salarios, evidentemente. ¿A quién no les aplica esta regla? A quienes hayan percibido ingresos por salarios y que estén o reciban dichos ingresos por concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral, de conformidad con lo establecido en las fracciones cuarta y decimotercera del artículo 93, que se refiere a los exentos de la ley del impuesto sobre la renta, y tampoco les aplica esta facilidad a los que estén obligados a informar en la declaración del ejercicio sobre préstamos, donativos y premios. Recordar que el monto es de 600,000 pesos. Aquí hace mención el segundo párrafo del artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces esta regla me parece interesante asociado al tema de la declaración anual. Y ya para finalizar con este segmento y con este episodio, comentarles que la regla 3.17.1 de título Tarifas para el cálculo de los ejercicios fiscales de 2022 y 2023 son las que están contenidas y se dan a conocer en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. Ojo, para 2023 las tarifas modificaron. Las tarifas son distintas en relación a las que estaban en 2022 por el tema de que se superó el 10% que establece por ahí el 152 de la ley del impuesto sobre la renta, y el 96 también por ahí en algún párrafo señala el tema de la inflación y el tema de la adecuación de estas tarifas. Entonces son distintas, hay que tenerlo en cuenta ya en los sistemas contables, en los paquetes, en los software y en los papeles de trabajo de los contribuyentes, para no tener ningún inconveniente en la declaración y entero del impuesto sobre la renta aplicable a estas tarifas. Ahí está pues en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. Un tema que se debate pues es que no se ha actualizado el tema del subsidio para el empleo. La tabla sigue siendo igual, de hecho y con el incremento del salario mínimo pues los trabajadores ya no tienen derecho a subsidio al empleo. Esa parte me parece que sí tendría que ser atendida por las autoridades fiscales, y lo que se quiere es continuar beneficiando a los trabajadores con este tipo de subsidios. Sería o es todo en este segmento y en este episodio. Espero sea de su agrado y de utilidad. Compartirles, comentarles que pues estamos publicando las actualizaciones de podcast y pues algunos comentarios asociados a la materia fiscal, a la materia contable, en mi página de Facebook, Juan José Galván González. Voy a estar publicando, como lo he venido haciendo, este podcast en la plataforma Spotify y también en YouTube, para que me hagan favor de compartir el contenido de estos episodios. Les mando un fuerte abrazo. Saludos.